wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Considerado el noveno arte y un lenguaje de entretenimiento único y especial, el cómic o historieta, como una actividad artística e industrial, se inicia formalmente con la historieta The Yellow Kid, el 17 de febrero de 1895 en el periódico World, de origen estadounidense. Daniel Barbieri, semiólogo y discípulo de Umberto Eco, en su libro Los lenguajes del cómic, comenta que durante muchos años la caricatura o ilustración poseía únicamente fines políticos, sociales y satíricos. No será sino hasta el ocaso del siglo XIX cuando la caricatura se atreve a un primer salto cualitativo, hacer a un lado el comentario y su naturaleza estática para comenzar a narrar historias sencillas con cierto dinamismo. Hecho que observamos en otro cómic de culto, El Pequeño Nemo, considerada la historieta Griffith en la crónica histórica del noveno arte. No siempre ha sido entendido el cómic como en su fase, en su característica artística. Hay muchos detractores del cómic que lo sitúan como un producto, un subproducto, como una subliteratura. En este sentido, yo creo que hay muy valiosos estudios que desmienten esta afirmación y lo sitúan en el campo de la literatura y del arte. Que el cómic tiene un lenguaje específico, un lenguaje que ha construido acompañándose del lenguaje cinematográfico, del lenguaje literario, pero también ha contribuido con cuestiones específicas como podría ser la onomatopeya, el globito, etc. Lo analizan desde la perspectiva de una cultura de élite. Uno de los primeros géneros de historietas realizado fue el de comedia, emulando a su antecedente más directo, envuelto en un humor sencillo e inocente. Pero a principios del siglo XX nace el cómic de acción, que trata de reflejar en líneas, trazos y bocetos un mayor realismo, permitiendo a creadores y dibujantes explorar otras situaciones, historias y personajes. Tarzán, el Fantasma y el Príncipe Valiente son ejemplos de algunos de los protagonistas de este tiempo, clasificados como aventureros y no como héroes, debido a que no poseían poderes sobrehumanos y a que sus escenarios nos transportaban a mundos distantes que iban desde selvas míticas hasta castillos medievales. El año de 1938 marca un antes y un después en el mundo del cómic. La creación de Superman inicia el desarrollo de las historietas de superhéroes, que 12 meses después llevarían a la invención del guardián y señor de la noche, Batman. Surgimiento, el nacimiento del cómic de superhéroe se da, pues obviamente, en el país que hizo posible esta industria cultural en Estados Unidos, en un contexto histórico muy importante. La historieta, el cómic de superhéroes, es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se convierte o se erige como un representante de ciertos ideales, concretamente de la cultura occidental. En ese contexto, el superhéroe que irrumpe precisamente a fines de los años 30 con la primera gran figura que es Superman, van reforzando muchos de los planteamientos del sustento de la ideología imperialista de Estados Unidos. El superhéroe es un defensor del mundo libre. Este mundo libre, desde la perspectiva norteamericana, no es más que el mundo occidental. Bob Kane, uno de los principales creadores del hombre murciélago, se inspiró en la película The Bad Whispers, filmada en 1931, y en unos dibujos de Leonardo da Vinci, para darle vida al exitoso pero enigmático empresario Bruce Wayne, que por las noches sale a la casa del crimen bajo la identidad de Batman. No shit, it was all over the pavement. I'm getting out of here, man. Hey, shut up, man. Listen to me. Derry, no. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you.
I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Bruce Wayne nace en Ciudad Gótica. Perteneciente a una rancia y adinerada alcurnia, crece como el hijo mimado y único heredero de una familia que lo tendría todo menos una duradera felicidad. Luego del asesinato de sus padres, y aparentemente recuperado del brutal golpe, Bruce continúa con su educación tanto física como intelectual para forjar su futuro de Batman, aún sin saberlo con certeza. Asiste a cursos universitarios de economía, administración y sociología en la Sorbona y Cambridge a la edad de 14 años. Fue aprendiz del investigador francés Henri Ducart, dominando al poco tiempo las principales técnicas de la criminología europea. Recorre el lejano oriente y se convierte en maestro de artes marciales gracias al ninja Kirigi. Estudia las estrategias de caza de los aborígenes africanos y monjes nepaleses le enseñan todas sus técnicas efectivas de curación. Batman, con la infinita cantidad de dinero que tiene, se dedica a viajar por el mundo y en su afán por convertirse en el mejor, se pone a las órdenes de los mejores maestros de artes marciales en el mundo, de los mejores detectives. Tiene una condiscípula que se llama Lady Shiva, con la que pelea y con la que aprende y llega a ser el mejor, pero pues básicamente se dedica a viajar por el mundo a encontrar a los mejores en lo que hacen para que le enseñen a ser a él el mejor. A su regreso, 18 años después de la muerte de sus padres, Bruce Wayne inicia su implacable lucha contra el crimen en Ciudad Gótica, aunque al principio todo fuera un fracaso. Sin poseer aún el disfraz de Batman, esa misma noche, Wayne, en una faceta detectivesca, pelea contra un criminal que logra vencerle, es acuchillado por una prostituta y le dispara confundido a la policía. Tiempo después, ya con la furtiva personalidad y fortaleza de Batman, Bruce comienza una exitosa guerra contra las mafias de la urbe. Ayudado por su mayordomo Alfred, Robin, el Chico Maravilla y James Gordon, el comisionado de la policía local. Pero no todo fueron victorias para nuestro héroe nocturno. En una ocasión, habiendo escapado todos los criminales de la prisión Arkham, Batman dedica todo su tiempo y esfuerzo por semanas y meses a la recaptura de sus principales enemigos. Obsesionado sí, aunque totalmente agotado física y mentalmente, Batman sufre una severa fractura de columna vertebral propinada por el gigante Bane, que aprovechando su débil estado, dejará paralítico, inofensivo y condenado al olvido al hombre murciélago, quien para la fortuna de Ciudad Gótica se levantaría de la silla de ruedas y la prisión de su soledad 2 años después. System. And now I add my super soldier serum, codenamed Venom. Look at me. Time to scream. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Por un mercenario sueco llamado John Lagerkvist, quien se encontraba huyendo de las guerras religiosas en Europa. Más tarde, durante la Guerra de Independencia, la ciudad fue invadida por batallones ingleses, iniciándose así una resistencia urbana que exigía libertad e independencia, organizada y encabezada por un hombre llamado Darius Wayne, quien por 2 semanas consigue debilitar a los invasores. De esta forma, los cronistas más viejos de Ciudad Gótica afirman que este hecho sería definitivo para conseguir el retiro absoluto de las tropas inglesas en tierras americanas. En el período moderno, Ciudad Gótica fue el primer centro financiero de América del Norte, alcanzando la etapa más próspera para todos sus habitantes. Sin embargo, con los años, el crecimiento demográfico, la corrupción gubernamental y la instalación de grupos mafiosos sumió a la urbe en un precipicio de impunidad y crimen que difícilmente se podría detener. Batman es el ser y Bruce Wayne es el cuerpo y Ciudad Gótica es la sangre.
es lo que lo motiva, es la ciudad que ama, la ciudad donde vive. Es una ciudad como, digamos, una combinación de la muy mala época de Nueva York con el Distrito Federal, pero peor, ¿no? O sea, la gente es corrupta, no se preocupa por los demás, todo es crimen, desde el más pequeño de sus ciudadanos hasta el alcalde, todo está corrupto. De hecho, la ciudad, mucha gente piensa que Metrópolis, la de Superman, es Nueva York, pero no, Metrópolis está modelada como Montreal y Ciudad Gótica es Nueva York. Tiene el río, tiene el mar, tiene el puente, tiene hasta incluso una dama de la justicia que es como la Estatua de la Libertad. Antes que Batman, existieron otros superhéroes en Ciudad Gótica como Linterna Verde y Canario Negro, que, solitarios y sin aliados, poco pudieron hacer contra las redes de impunidad y desesperanza que tejían a la urbe. Por ello, a pesar de esconder celosamente su identidad, Bruce Wayne ha encontrado amigos, servidores y confidentes que han contribuido incansablemente en todos sus enfrentamientos contra el crimen. Esos leales aliados no son muchos, aunque su amistad para Batman es invalorable gracias a la ayuda que en más de una ocasión le han permitido escapar del peligro y las trampas enemigas. Dick Grayson, mejor conocido como Robin, su hábil y joven compañero, es uno de ellos. Anteriormente, Grayson y toda su familia conformaban el mejor equipo de acróbatas del mundo en el circo recién llegado de Ciudad Gótica. La noche de la presentación, ocurre un accidente provocado donde Batman salva a Grayson, cuya habilidad en el tropiezo es más que suficiente para que, 6 meses más tarde y tras largas sesiones de entrenamientos, se convirtiera en el joven protegido de Bruce Wayne, que en otras palabras sería el primer compañero de lucha de Batman, Robin, el Chico Maravilla. Alfred Pennyworth, el mayordomo de origen inglés de la mansión Wayne, es otro de los hombres de absoluta confianza para Batman. Proveniente de una destacada familia de mayordomos, Alfred fue actor de teatro, médico militar e integrante del servicio secreto de la corona inglesa. De esta forma, los vastos conocimientos de Alfred son los responsables del desarrollo tecnológico de armas, computadoras y vehículos indispensables, tales como el Batimóvil y la Baticueva. Get in the car. Which one? Admirado por su ciego e implacable deber por la justicia, James W. Gordon, el incorruptible comisionado de la policía, fue un destacado guardián del orden en Chicago, que poseía una problemática política y criminal similar a la de Ciudad Gótica. Esta experiencia, habiéndose mudado con su esposa e hija, le es fundamental para comenzar con una brillante investigación que acabaría con toda la corrupción en el Departamento de Justicia. James Gordon es el comisionado de policía de Ciudad Gótica, el otro hombre en que Batman más confía. Batman es percibido por la gente de Ciudad Gótica como un mito urbano, muchos no saben si existe o no. James Gordon lo sabe, es su amigo personal, es la única persona dentro del sistema, dentro de la policía que confía en Batman. Es un personaje muy importante en el cómic porque es un incondicional de Batman, es un incondicional de la justicia y es el que más ha sufrido. En particular, el Guasón se ha ensañado en él, ha, por ejemplo, matado a su esposa, dejado inválida a su hija. Pero la lucha del bien necesita contrapartes, y Batman ha tenido innumerables enemigos, deseosos de acabar con él sin ningún tipo de piedad o compasión.
El archienemigo del Señor de la Noche siempre lleva una sonrisa en el rostro y es considerado el príncipe payaso del crimen, el Guasón. Este era un antiguo ayudante del laboratorio que abandona la compañía Ice Chemical Processors para iniciar una prometedora carrera como comediante, en la cual fracasa estrepitosamente. Incapaz de conseguir empleo y acabado por la trágica muerte accidental de su esposa e hijo, acepta guiar a 2 ladrones por la antigua compañía donde trabajaba. Al ser descubiertos por la policía, cae preso del pánico a un enorme recipiente de sustancias tóxicas. El accidente es determinante para su futuro criminal, ya que su rostro se torna un total blanco y su cabello a una coloración verdosa, erigiendo de esta forma, y a causa también de la locura provocada por la pérdida de la esposa e hijo, en el temible Guasón o Joker. Hold on. Bruce Wayne conoce a 2 caras cuando éste trabajaba como fiscal del departamento de policía al lado de Jim W. Gordon. Pero Harvey Dent, su verdadero nombre, comienza a tomar la ley por su propia mano, asesinando a criminales e imponiendo sus razones, debido al tormento psicológico que se autorrealizaba, consecuencia de una obsesión muy similar a la de Batman por la justicia. 2 caras es Harvey Dent. En las propias palabras de Batman, en esa época el hombre más honesto y el único hombre en que se podía confiar en Ciudad Gótica. En un secuaz de este jefe le tira ácido en la cara, el enemigo más importante, ¿cómo se llama? El que lo ha hecho sufrir incontables veces, especialmente por eso, porque es su amigo. Obsesionado con su dualidad, 2 caras dirige sus acciones criminales mediante $1 de plata, siendo la suerte de la moneda quien decida el rumbo de sus oscuras acciones. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Aquella mujer que lo ama y a la vez lo odia, Selina Kyle. Ella era una prostituta de Ciudad Gótica que un día, tras la mafia de Ciudad Gótica acosaba a otras prostitutas, decide tomar cartas en el asunto, se hace un traje y le va a hacer la guerra a la mafia. Pero al mismo tiempo, aparte de ser más o menos una heroína en esos aspectos, también es una ladrona, ¿no? Porque le atraen las joyas, las piedras preciosas y todo, y en ese aspecto se dedica al crimen. No es mala, o sea, es una ladrona, pero también busca pues la justicia o proteger a la gente que ella ama o la gente que ella considera desprotegida. Thanks, You make it so easy, don't you? Always waiting for some bad man to save you. I am Catwoman. Hear me roar. Existen otros grandes antagonistas en la lucha por la justicia y la verdad de Batman, como el Pingüino, Bane, quien le destrozara la columna vertebral, Hiedra Venenosa, Espantapájaros, Señor Frío, Doctor Destino y Clayface. Batman es un superhéroe no porque él tenga superpoderes, sino por los villanos que enfrenta y por las personas con las que colabora. Batman es un superhéroe porque pelea en circunstancias extraordinarias contra seres extraordinarios. Lo interesante de los villanos de Batman es, en cierta forma, su deformidad. El mal que hay dentro de ellos deforma su rostro, como en las historietas pulp. Ellos no pueden ser bonitos porque son malvados. Y su propia maldad se refleja en su cuerpo, se refleja en su rostro, se refleja en su físico. La fama de Batman, el Señor de la Noche, ha traspasado las mismas fronteras de Ciudad Gótica. Miembro activo e indiscutible líder de la Liga de la Justicia, combate las amenazas mundiales al lado de Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, entre otros. Pero sus relaciones con otros superhéroes no pueden describirse como las mejores. La Mujer Maravilla, por ejemplo, lo considera un arrogante aristócrata, sin poderes extraordinarios, al punto de no poder soportar su sola presencia. Por el contrario, Batman desdeña las habilidades de esta,
debido a que en numerosas ocasiones ha conseguido vencerla, demostrando sin discusión la enorme inteligencia que posee y ese brillante olfato de estratega. Con el Hombre de Acero, las relaciones son menos turbias. Superman considera que Batman es demasiado frío y calculador, combatiendo el crimen con métodos fuera de la ley. A pesar de esto, y sus constantes diferencias en la organización de la lucha contra el mal, poseen una extraña relación de amistad y absoluta confianza. Así lo demuestra que Superman le entregara a Batman el anillo superpoderoso de Kryptonita para su personal custodia. La Liga de la Justicia es digamos, algo que hace mucho contraste con Batman, ¿no? Reunión de los más grandes superhéroes, están Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, que comparados con Batman todos son como pues, semidioses o dioses, ¿no? Batman, como uno de los mejores héroes del universo, es invitado a participar a la Liga de la Justicia. Pero en las aventuras de la Liga de la Justicia siempre llaman a Batman como el detective, o hay algunas historias muy buenas. Es una historia donde unos marcianos blancos, que todos son tan poderosos como Superman, llegan a la Tierra a conquistarla y vencen a todos los héroes de la Liga de la Justicia, excepto a Batman porque lo subestiman y dicen que él no va a ser una amenaza para ellos. Y Batman, a base de su inteligencia, uno por uno, va, ¿cómo se llama?, venciendo a todos los marcianos hasta que salva él solito al mundo, siendo un ser humano normal. Sin embargo, existe una pregunta cuya respuesta aún no sabemos existe. ¿Quién es Batman? ¿Quién es Bruce Wayne y por qué decide combatir el crimen bajo la forma de un murciélago, cobijado por el anonimato de la noche? El antropólogo urbano John Vandenburg considera que Batman es parte del imaginario colectivo de miles de ciudadanos a partir del deseo generalizado por acabar con el crimen de las calles de Ciudad Gótica. Sin embargo, a esta leyenda urbana, según el Departamento de Justicia, se le atribuyen más de 739 arrestos por año y el haber reducido dramáticamente los índices de criminalidad. Psicológicamente, Batman nace en dos momentos diferentes. El primero es a los 6 años, cuando recorriendo los jardines de la mansión Wayne, cae accidentalmente en una caverna llena de murciélagos, fascinantes y horribles a la vez. De la caverna, su padre lo rescate casi inmediatamente, aunque Bruce, según sus propias palabras, jamás se volvería a sentir seguro en el mundo después de la experiencia. El segundo momento es fundamental. La noche del callejón donde sus padres son asesinados. Él, apenas un niño de 10 años, observa la escena escondido en la oscuridad. Recuerdo que con el tiempo desembocaría en un deseo irrefrenable de acabar con el crimen, en el absoluto rencor y el odio inigualable hacia los fantasmas de su pasado, del pasado de Batman. La mejor definición de Batman es tragedia y obsesión. Tragedia porque, no solo porque él cuando niño vio que sus padres murieran violentamente frente a él, sino tragedia porque él está completamente solo. A pesar de que tiene amigos, tiene en cierta manera una familia, gente que se preocupa por él está solo por mérito propio. Él tiene un muro frente al resto del mundo, que es su máscara. El mundo, él va a seguir luchando por lo bueno, él va a seguir luchando por un orden, él va a seguir luchando porque la gente
para que ningún otro niño sufra lo que él sufrió. No lo hace por los otros niños, no lo hace por los demás, lo hace porque él tiene que hacerlo. Batman tiene esta compulsión de combatir el crimen, porque es para él la única forma en que su vida tiene sentido. Porque, cuando cae la noche, una criatura parca y sin sonrisas emerge de las tinieblas. La noche es su hora, la sombra su lugar. Batman es su nombre. About a guy you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it